Capítulo 102. Campamento forestal, los adultos son trampas. Al ver el terror de Midoriya y Izuku, los chicos de la clase se quedaron pensando en silencio. ¿Por qué no entendía que hablar de la edad, sobre todo delante de mujeres, siempre trae problemas? Tras corregirse, el Pixie Bob lo soltó, visiblemente satisfecho. Retrocedió rápidamente, con el rostro aliviado. Takeyama Urei, de pie junto a él, comenzó a sermonearlo. Nunca menciones la edad de una chica. Es un gran tabú. Entiendo. Midoriya asintió vigorosamente, casi muriendo hace un momento por esa abrumadora energía oscura que se había estado acumulando durante años. Después de que Aizawa Shouta permitió a los estudiantes conocer a los dos héroes profesionales de Pausicaps, el Mandalay señaló un punto negro en la distancia y dijo: este terreno es nuestra propiedad privada y donde te alojarás es al pie de aquella montaña de allá. Hasta aquí. Los estudiantes se quejaron mientras miraban el pequeño punto negro a lo lejos. Estaba tan lejos que sentían que las piernas les fallarían antes de llegar. ¡Qué extraño! Se supone que el campamento está allí, pero ¿por qué nos detuvimos aquí? Midoriya Izuku preguntó con vacilación. Todos se detuvieron y luego se dieron cuenta. Parada del motor. ¿Qué diablos? Aizawa Sensei realmente tenía malas intenciones. Rápido, volvamos al autobús. El grupo corrió de regreso al autobús, pero Pixie Bob saltó frente a ellos, mostrando sus garras y con una mirada hostil. Lo siento a todos. Aizawa Sensei habló lentamente desde delante del autobús, y la chica americana de pelo corto apretó las manos contra el suelo. En un instante, la tierra se ablandó y se convirtió en un aluvión de lodo, arrastrando a todos los estudiantes. El campamento ha comenzado oficialmente. Cuando Aizawa Shouta terminó de hablar, todos los estudiantes de la clase 1A fueron transportados de forma segura al bosque al pie de la montaña por el deslizamiento de tierra. Midoriya Izuku se levantó tras aterrizar y miró hacia arriba. Pixie Bob los saludó con la mano, mientras Mandalay alzaba las manos y gritaba: este terreno es privado, así que pueden usar sus peculiaridades. Buena suerte a todos. El grupo se quedó sin palabras. Era el verdadero espíritu de la preparatoria UA, o quizás el retorcido sentido del humor de Aizawa Sensei. El campamento forestal ya había empezado mal. Segmento 2415 más uno más. Mientras tanto, Mineta Minoru, que había bebido demasiada agua en el autobús y no podía ir al baño, buscaba desesperadamente un baño cuando aterrizaron en el bosque. A pesar de la terrible situación, al menos ahora tenía un lugar donde hacer sus necesidades. Mientras tanto, Mineta Minoru, que había bebido demasiada agua en el autobús y no podía ir al baño, buscaba desesperadamente un baño cuando aterrizaron en el bosque. A pesar de la terrible situación, al menos ahora tenía un lugar donde hacer sus necesidades. Mineta Minoru se abalanzó hacia adelante, con la esperanza de encontrar un lugar escondido donde relajarse. Pero en cuanto entró, una criatura enorme se paró frente a él. El monstruo gigante de la tierra, tal como lo había descrito Pixie Bob antes sobre este bosque como el bosque bestia. Era una bestia del bosque. El aterrador monstruo frente a él provocó una reacción en Mineta. En un instante, sintió alivio. Algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo se deslizó por sus pantalones. Las garras de la bestia terrestre se lanzaron con fiereza hacia Mineta, pero en ese momento, Mineta no esquivó. Cerró lentamente los ojos y habló con dulzura, expresando su arrepentimiento. Si hay una próxima vida, quiero ser un pajarito y luego volar al vestuario de chicas y echar un vistazo. No tienes salvación. Un gigantesco pilar de hielo atravesó a la bestia terrestre, alejándola. Todoroki Shoto miró a Mineta y no pudo evitar burlarse de él, tras haber escuchado sus palabras de arrepentimiento. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? De vuelta a la realidad, Mineta miró sus pantalones, ahora mojados por un líquido desconocido, con lágrimas en los ojos. Se arrancó la diadema de Mineta y, furioso, se la arrojó a la bestia terrestre, intentando consolar su espíritu herido. Cargar. Iida Tembia lideró la carga. Tras la derrota de Todoroki contra una de las bestias del bosque, más monstruos terrestres siguieron apareciendo. La clase 1A no tuvo más remedio que luchar unida para abrirse camino. Morir. Takeyama Urei, ahora de tamaño gigante, barrió sin esfuerzo a los monstruos terrestres con puñetazos y patadas.
Pero justo cuando se adentraba en la pelea, su forma se redujo a la normalidad. Se había agotado el límite de 3 minutos. Takeyama Urei solo pudo mantenerse en forma gigante durante 3 minutos. Justo cuando un monstruo terrestre estaba a punto de abalanzarse sobre ella, un cable de acero salió disparado y la apartó. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias, mi gorilla-kun. Con solo los guantes de la parca. Mi gorilla Izuku solo pudo ayudar a sus compañeros. Su rey de las tormentas. Y su armadura mecánica. Seguían en el autobús, pero como los guantes siempre los llevaba consigo, mi gorilla no estaba completamente indefenso. Muere. Muere. Cargando contra el frente, Bakugo Katsuki desplegó toda su potencia de fuego contra los monstruos terrestres. Su don de constante y potente ataque era perfecto para manejar la situación actual. Cuidado con la potencia de fuego, no incendies el bosque. Todoroki Shoto, quien atravesaba repetidamente a las bestias terrestres con pilares de hielo, le recordó a Bakugo que tuviera cuidado. En el bosque, usando un don ardiente. No era ideal, así que solo podía usar fuego para calentarse y contrarrestar los efectos de congelación. El grupo trabajó unido a medida que avanzaba. Mi gorilla jugó un papel clave, usando cables de acero para trepar a los árboles y salvando rápidamente a los compañeros en peligro envolviéndolos con los cables. Con Todoroki, Bakugo y Takeyama Urei a la cabeza, eliminaron rápidamente a los monstruos de tierra y allanaron el camino. Los demás, con dones más débiles, los apoyaron o colaboraron para lidiar con los monstruos que atacaban desde los costados. Gracias a su trabajo en equipo, finalmente llegaron al campo de entrenamiento cuando el sol comenzaba a ponerse, a las 9 p.m. El grupo, cansado, emergió lentamente del bosque, cubierto de heridas. Pixie Bob, Mandalay y Aizawa Shouta esperaban afuera. Mandalay, mentiroso. Dijiste que llegaríamos a tiempo para el almuerzo. Ashido Mina saltó y regañó a Pussycat. Antes, cuando se estaban quedando atrás, Mandalay había gritado desde arriba que llegarían al campamento en 3 horas. Pero a pesar de la prisa de todos, solo llegaron al atardecer. La distancia era mucho mayor de lo esperado. Perdón, me refería a nosotros. Eso es demasiado. Se tarda 3 horas en coche para llegar. Incluso si los alumnos de 1A corrieran directamente, tardarían casi un día entero en llegar, sobre todo con los continuos ataques de los monstruos del bosque. Buen trabajo a todos. Los he estado observando. Pixie Bob levantó el pulgar y mi gorilla Izuku no pudo evitar quejarse. Al final, ¿no nos hiciste las cosas más difíciles todo el tiempo? Pixie Bob, con su don flujo terrestre, convirtió la plataforma en un aluvión de lodo que arrasó con toda la clase 1A. También era la responsable de los continuos ataques de los monstruos terrestres y, además, era una mujer soltera de más de 30 años. Ejem. Bueno, la comida está lista. Es un capricho especial para hoy, pero a partir de ahora, tendrán que trabajar para conseguirla ustedes mismos. Ante estas palabras, los estudiantes nos molestaron en discutir. Después de viajar y pelear todo el día, no habían almorzado. Y ahora estaban hambrientos. Capítulo 103. Campamento de entrenamiento forestal. Aguas termales. Estoy agotado. Kirishima refunfuñó mientras se sujetaba el cuello. Tras llegar al campamento de entrenamiento con gran dificultad, toda la clase se apresuró a devorar sus comidas. Más tarde, Mandalay les informó que allí había una fuente termal, y todo el grupo acudió con entusiasmo a disfrutarla. Ah, siento como si me estuviera derritiendo. Kaminari Denki flotaba en la superficie de las aguas termales como un cadáver. El agua tibia lo relajaba tanto que no pudo evitar suspirar. No quería mover ni un músculo. Quizás pasar toda la vida en las aguas termales no sería tan malo. Kaminari, tu postura al bañarte es demasiado descuidada. Como estudiante de la UA, el delegado de la clase, Ida, que aún llevaba gafas incluso en las aguas termales, empezó a sermonear a Kaminari con un entusiasmo inagotable. Era difícil no preguntarse si el delegado tenía demasiada energía incluso en momentos como este. Después de luchar durante días, es normal sentirse completamente agotado, dijo Todoroki Shoto sentado al borde de las aguas termales. Tras sumergirse un rato, decidió que era hora de salir. Aún así, hoy fue absolutamente brutal. Recostado contra una roca de granito en las aguas termales, mi gorilla Izuku recordó los sucesos del día. Aizawa Sensei los había arrojado al bosque de las bestias.
donde tuvieron que luchar constantemente contra los monstruos terrestres conjurados por el Pixie Bob de Wild Wild Pussycats. Había sido realmente agotador. Ese bastardo. La palma de Bakugo Katsuki crujió con pequeñas explosiones. De ninguna manera iba a dejar que su maestro se librara de esto. Si alguien esperaba que Bakugo se lo tomara a la ligera, claramente no lo conocía. ¿Qué estás haciendo, Mineta? Ojiro Maserao, que también estaba cómodamente sumergido en las aguas termales, miró de reojo y notó al pervertido Mineta Minoru de pie junto a la pared de madera, presionando su rostro contra ella. El cielo está al otro lado, y lo único que me detiene es esta miserable pared de madera. ... La cara de Mineta estaba pegada a la pared, y la baba le goteaba sin control. Todos los chicos se quedaron sin palabras. Sabían exactamente lo que pasaba por su mente sucia. Basta, Mineta. ¿Acaso este es el comportamiento de un futuro héroe? Ida se levantó de las aguas termales y se acercó, con la intención de evitar que Mineta cediera a sus deseos. Al girar la cabeza, el rostro de Mineta mostró una expresión serena, casi de Buda. Sonriendo, dijo: un héroe es alguien que supera obstáculos. No. Eso no es lo que quería decir Rollmire. Midoriya agitó las manos frenéticamente, intentando aclarar las cosas. Pero Mineta se giró hacia la pared de madera y se llevó la mano a la cabeza. Déjame superar este obstáculo. Plus Ultra. Usando su cabeza pegajosa como ayuda para trepar, Mineta trepó por la pared de madera como una ardilla. Y Ida ni siquiera tuvo tiempo de detenerlo. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Este es el momento en el que me convertí en héroe. Justo cuando Mineta llegó a la cima del muro y estaba a punto de presenciar la escena celestial al otro lado, un rostro gigante apareció ante él. Takeyama-san. Todos los chicos quedaron boquiabiertos. El corazón de Mineta, lleno de anticipación, se encogió al instante. El rostro gigantesco de Takeyama Urei le impidió ver por completo. Pervertido. Piérdete. La enorme mano de Takeyama Urei se extendió, derribando a Mineta de la pared con un solo movimiento. Gritando de terror, cayó de espaldas, aterrizando de lleno sobre Ida, quien, por desgracia, se convirtió en su colchón. Tú mismo te lo buscaste. Los chicos no sentían ninguna compasión por la desgracia de Mineta. Al fin y al cabo, solo él tenía la culpa. Takeyama-san. Ojiro Maserao gritó tímidamente mientras se hundía aún más en las aguas termales, apartando a la lujuriosa Mineta Minoru del imponente Takeyama Urei. En lugar de recuperar su tamaño normal, Takeyama miró fijamente a todos los chicos. Takeyama. ¿Cómo está? El grito de Mina Asido fue lo suficientemente fuerte para que los chicos del otro lado de las aguas termales lo escucharan claramente. El físico de Ojiro es más fuerte de lo que imaginaba, los músculos de Kirishima son sólidos, pero Kaminari parece un poco flaco. Al oír esto, los chicos sintieron de inmediato que algo andaba mal. ¿Estaba Takeyama Urei espiándolos, igual que Mineta intentó espiar a las chicas antes? Algunos entraron en pánico y encontraron rápidamente dónde esconderse. Tokoyami solo asomó la cabeza mientras sumergía el resto de su cuerpo en el agua. Kaminari se hundió en el agua avergonzado, y Midoriya Izuku, nervioso, se escondió detrás de una roca de granito. Mientras tanto, Bakugo Katsuki tenía la parte superior del cuerpo expuesta mientras la inferior permanecía en las aguas termales. Si esas idiotas quieren mirar, déjenlas. Me da igual. Todoroki Shoto tampoco hizo mucho. Para él, esta situación carecía de importancia, y de todos modos se había envuelto en una toalla. ¿Y qué hay de Todoroki? ¿Y de Bakugo? ¿Qué tal están? Otro alborotador, Agakure Toru, lanzó la pregunta. La mirada de Takeyama se fijó de inmediato en Todoroki y Bakugo. Todoroki es sorprendentemente práctico. Sus músculos están bien equilibrados y perfectamente tonificados. En cuanto a Bakugo, también tiene un buen músculo. Rayos. Hasta tiene abdominales marcados. ¿Ha estado entrenando? Tras satisfacer la curiosidad de las demás chicas de la clase, Takeyama centró su atención en el escondite de Midoriya. Si Mina Asido no la hubiera instado a revisar el físico de Midoriya, Takeyama no se habría molestado. Apretado contra la roca de granito, Midoriya parecía increíblemente incómodo mientras intentaba mantenerse oculto. Nunca imaginó que una chica lo miraría fijamente.
3 minutos después, Takeyama recuperó su tamaño normal, y los chicos aprovecharon la oportunidad para salir de la bañera. Con la niña gigante desaparecida, sabían que era ahora o nunca. Mi gorilla, igualmente avergonzado, también abandonó las aguas termales. No podía seguir sumergiéndose después de una situación tan incómoda. Tras ponerse el yukata que tenía preparado, salió del albergue. Respirando profundamente el aire fresco del bosque, mi gorilla se deshizo del sueño tras bañarse demasiado. En ese momento, vio a un niño que regresaba del bosque. Kouta. El chico, sobrino de Mandalay, había sido presentado esa misma tarde al llegar al campo de entrenamiento. Sin embargo, Kouta había mostrado un claro desprecio por los héroes y huyó con una expresión fría. ¿A dónde fuiste tan tarde? HMPH. Mi gorilla se acercó para saludarlo amablemente, pero Kouta, todavía tan distante como antes, lo ignoró y pasó caminando hacia la cabaña. Oh. Mi gorilla se sentía increíblemente incómodo. Pero como se hacía tarde y había estado luchando todo el día, el cansancio lo estaba afectando. Recordando que Aizawa-sensei había ordenado una asamblea temprana para mañana, mi gorilla decidió volver a su habitación a dormir un poco. Capítulo 104. Campamento de entrenamiento forestal. Entrenamiento de Don. Tengo mucho sueño. Temprano en la mañana, la clase 1A se reunió con caras soñolientas, la mayoría bostezando. Después de un agotador día de batallas ayer, despertar tan temprano hoy fue una auténtica tortura. Aizawa Shouta, que había estado esperando a los estudiantes, le lanzó una pelota a Katsuki Bakugo y dijo: Bakugo, ¿recuerdas el lanzamiento de softball de cuando te inscribiste por primera vez? Lánzalo con todas tus fuerzas. Siguiendo la orden de Aizawa-sensei, Bakugo salió de la formación. Mientras tanto, mi gorilla Izuku le preguntó en voz baja a Takeyama Urei, que estaba a su lado. ¿De qué se trata esto? ¿No lo sabes? Respondió Takeyama Urei con una pregunta propia antes de hacer una pausa, recordando de repente. Ah, cierto, mi gorilla, te uniste al curso de héroes después del festival deportivo. Justo después de inscribirnos, Aizawa-sensei nos obligó a usar nuestros dones para una prueba de aptitud física e incluso dijo que expulsaría al último clasificado. Todos estaban aterrorizados en aquel entonces. ¿Qué? ¿De verdad pasó eso? Mi gorilla se quedó atónito. Al recordar las duras acciones de Aizawa-sensei, se dio cuenta de que ese tipo de cosas eran precisamente algo que él haría. Ustedes dos, dejen de susurrar. Después de advertir a mi gorilla y Takeyama, Aizawa sacó un dispositivo para medir la distancia y le dijo a Bakugo que se preparara para lanzar. Morir. Bakugo, con toda la energía, usó la potencia explosiva de sus manos para lanzar la pelota de softball como un cohete al cielo. La pelota voló tan alto que desapareció de la vista. Aizawa midió la distancia. 709,6 metros. ¿Qué? Bakugo se quedó paralizado de incredulidad. Este resultado lo sorprendió por completo, y pensó que podría lanzarlo aún más lejos. Mientras tanto, mi gorilla, todavía desconcertado por la situación, volvió a preguntarle tranquilamente a Takeyama. ¿Hay algo malo con esa puntuación? La distancia de lanzamiento de Bakugo era de unos 700 metros cuando se inscribió. Eso significa que no ha mejorado nada durante este tiempo. Ah, claro. Aizawa, con las venas hinchadas en la frente, le gritó a mi gorilla y Takeyama. Ustedes dos. Dejen de susurrar. La pareja, ahora bajo su segunda advertencia severa, se cubrió rápidamente la boca. Aizawa-sensei estaba perdiendo la paciencia. En fin, basta de susurros. ¿Podrías escucharme con atención? Con la mirada penetrante de Aizawa dirigida directamente a ellos, mi gorilla y Takeyama asintieron furiosos. Era evidente que la advertencia iba dirigida a ellos. Han pasado muchas cosas últimamente y todos han adquirido una experiencia considerable. Por eso sienten que se han fortalecido. Pero la verdadera fuerza proviene de múltiples factores. Experiencia, técnica, conciencia de combate. Es una combinación de todos ellos. Aizawa lo explicó con detalle, y esta vez nadie se atrevió a susurrar. Sabían que Aizawa-sensei no bromeaba. Si bien tu conciencia mental y tus habilidades han mejorado, tu fuerza física real no ha aumentado mucho. Por eso te trajimos a este campo de entrenamiento para que te concentres en fortalecer tus dones.
Las peculiaridades son como habilidades físicas. Se fortalecen con un entrenamiento concentrado, pero si se descuidan, se debilitan con el tiempo. Frente a la clase 1A, Aizawa explicó claramente el propósito del campamento. Al terminar de hablar, los siguientes pasos eran obvios. Entrenamiento de peculiaridades. Aizawa asignó a cada estudiante un plan de entrenamiento específico basado en sus dones únicos. Dado que cada don era diferente, el entrenamiento debía adaptarse a sus necesidades individuales. El don de Bakugo le permite crear explosiones con las manos. Aizawa Sensei le ordenó remojar repetidamente las manos en agua caliente para expandir sus glándulas sudoríparas y maximizar su poder explosivo como una forma de entrenar su don. Para Todoroki Shoto, su entrenamiento consistía en sentarse en una tina con agua, alternando entre congelarla y calentarla para mantenerla a temperatura constante. Esto no solo le ayudó a perfeccionar su don, sino que también mejoró su habilidad para usar fuego y hielo simultáneamente. Takeyama Urei usó repetidamente su don de gigantificación, manteniendo su forma gigante el mayor tiempo posible antes de encogerse y crecer de nuevo al instante. Este era el mismo método que su hermana Mt. Lady usaba para entrenar su don en su época. Ochako lo pasó mal, la ataron a una pelota gigante que rebotaba y la hicieron subir y bajar colinas para obligarla a adaptarse al mareo causado por su don de gravedad cero. Cuando los estudiantes de la clase B llegaron tarde, se quedaron sin palabras ante el caos absoluto. Este entrenamiento de don no era solo para la clase A, la clase B viviría la misma experiencia agotadora. Cuando se preguntaron si el personal podría con tantos estudiantes, alguien respondió: unos ojos que brillan se posan en ti. Patas listas para ayudar. Apareciendo de la nada. Adorables misiles gatitos. Salvaje. Salvaje. Gatitos. Las Pussycats, un equipo de héroes profesionales, habían sido invitadas especialmente por la preparatoria UA para supervisar el entrenamiento de Don. Sus habilidades las hacían perfectas para el trabajo. Pixie Bob. Su don. Flujo de tierra. Le permitía crear terrenos adecuados para entrenar su don o invocar bestias terrestres para practicar combate. Mandalay. Su don. Telépata. Le permite enviar mensajes a varias personas a la vez en un área extensa. Ragdoll. Su don. Búsqueda. Le permitía recopilar información detallada de hasta 100 personas, incluyendo sus debilidades. Tigre. El único miembro masculino del equipo. Su don. Pliabody. Lo convirtió en un héroe orientado al combate. Con las Pussycats a cargo del entrenamiento, todo fue planeado cuidadosamente para asegurar que todos los estudiantes pudieran entrenar de manera efectiva. Mientras los demás estudiantes se afanaban en su entrenamiento de don, Midoriya Izuku suspiró y continuó trabajando en las modificaciones de su armadura mecánica. Yaoyorozu Momo, sentada cerca, seguía produciendo las piezas que necesitaba con su don. Era evidente que sin su ayuda, el proceso habría sido mucho más difícil. La reputación de Aizawa Sensei como profesor riguroso era bien merecida. El entrenamiento de Kirk de Yaoyorozu implicaba reponer rápidamente su grasa corporal y producir elementos en rápida sucesión, lo que la ayudaba a mejorar la eficiencia de su Kirk. En cuanto a Midoriya, no tenía un Kirk, por lo que no fue parte de las sesiones de entrenamiento principales. Sin embargo, Aizawa todavía le dio una tarea difícil: mejorar su armadura mecánica para que sea capaz de atravesar rocas de frente. El desafío surgió de un comentario que hizo Aizawa. Vi tus peleas durante el examen final con Mirio y antes con Ken Ranzaki. Midoriya, estás empezando a ir por mal camino. Los cables de acero se adaptan a tu estilo de combate, pero en las máquinas, su característica más fiable es su poder destructivo puro. No necesitas adaptar la armadura a tus hábitos de combate. Las palabras de Aizawa impactaron a Midoriya. Se dio cuenta de que había estado limitando el potencial de su armadura al centrarse en cables de acero retráctiles en lugar de explorar métodos más simples y directos. Para ayudarlo, Aizawa le asignó a Yaoyorozu trabajar con Midoriya. Esto no solo le proporcionó los materiales y las herramientas que necesitaba, sino que también le sirvió como una valiosa capacitación. Fue una situación en la que todos salieron ganando. Al ver a Yaoyorozu Momo a un lado, todavía comiendo bolas de arroz para reponer sus reservas de grasa, Midoriya Izuku no pudo evitar sentir lástima por ella.
Al final, debía ser el retorcido sentido del humor de Aizawa Sensei. Capítulo 105. Campo de entrenamiento forestal. Tensiones crecientes. Tan cansado. Kirishima murmuró débilmente mientras se desplomaba en el suelo, completamente agotado tras un día de entrenamiento con Ojiro Maserao. Le dolía todo el cuerpo de pies a cabeza. Estamos prácticamente muertos. Zero Anta, con aspecto agotado, temblaba mientras el dolor irradiaba desde sus codos. La sangre goteaba de la frente de Mineta Minoru, manchando su paño facial, mientras sus ojos inyectados en sangre contaban la historia de su miseria. Estos dos pobres almas, cuyos dones se encontraban entre la activación y el uso constante, estaban siendo llevados al límite por el entrenamiento de dones, una prueba agotadora tanto para el cuerpo como para la mente. Jejeje. Kaminari Denki, sonriendo como un tonto, había usado demasiado su don de electricidad, dejando su cerebro completamente revuelto. Lo mismo podría decirse de todos en la clase 1A. Incluso Yao Yorozumomo parecía a punto de vomitar después de comer mucho más de lo que su estómago podía soportar. Todos habéis trabajado muy duro. Midoriya Izuku, con aspecto nervioso, se sintió agradecido por no tener un don. De lo contrario, él también se habría visto arrastrado a este entrenamiento infernal. Dejando la clase 1A por un momento, centrémonos en la clase 1B. Tetsu. Aquí. Shinso Itoshi gritó, y Tetsu perdió el conocimiento al instante bajo su control. En ese mismo instante, el representante de la clase, Kendo Itsuka, le asestó un puñetazo tremendo en la cabeza. Tetsu. Aquí. Despertado por el golpe de Kendo, Tetsu respondió de nuevo, pero Shinso lo controló de inmediato una vez más. Kendo respondió con otro puñetazo, y el ciclo se repitió. El entrenamiento Kir de Shinso Itoshi se centró en superar los defectos de su capacidad de lavado de cerebro, haciendo que los individuos controlados fueran más resistentes a los choques externos que podrían romper su control. El metal. De Tetsu. El entrenamiento del don seguía un plan similar al de Kirishima. Recibir golpes repetidos para mejorar la resistencia y duración de su don. Naturalmente, esto lo convirtió en el compañero de entrenamiento de Shinso. El puño fuerte. De Kendo Itsuka. El entrenamiento del don consistía básicamente en practicar golpes contra un saco de arena, y Tetsu le servía de saco de boxeo, lo que lo liberó convenientemente del lavado de cerebro de Shinso en el proceso. La sinergia de su entrenamiento de Kirk funcionó tan bien que el maestro de aula de la clase 1B, Blackin, había organizado que los tres entrenaran juntos. Comida. Después de quemar tanta energía, los estudiantes estaban hambrientos. Pero al llegar al comedor al mediodía, se quedaron atónitos al encontrar solo una mesa llena de ingredientes crudos. Te lo dijimos ayer. Hoy es el único día que te cuidaremos. Prepara tus propias comidas. Y no te relajes cocinando. Ratoy y Pixiebot, de las Pussycats, aparecieron para responderles. Pero nadie les había prestado mucha atención a lo que dijeron el día anterior, ya que todos habían estado demasiado ocupados devorando comida como lobos hambrientos. ¡Qué injusto! Ya estamos bastante cansados. Exactamente. Nos duele todo el cuerpo, y ahora también tenemos que cocinar. Ashido Mina y Kirishima se quejaron, pues su entrenamiento de don los había agotado por completo. Mandalay intervino y los regañó. Dejen de quejarse. Todos son futuros héroes, así que muévanse y trabajen duro. Mientras el resto de la clase se quejaba, el presidente de la clase, Iida Tenya, adoptó una expresión seria. Tienes razón. En tiempos de desastre, ayudar a las víctimas exhaustas en los refugios a saciarse y animarse también es parte importante de ser un héroe. Ua piensa detenidamente en cada detalle. Todo tiene un significado. Con la motivación renovada, Iida también logró inspirar a sus agotados compañeros. Al ver esto, su tutor, Aizawa Shouta, pensó para sí. Iida, eres tan confiable. Los estudiantes se pusieron manos a la obra. La cocina del campo de entrenamiento estaba al aire libre, y cocinaban con ollas de barro y leña, como si estuvieran en un campamento. Todoroki, ¿podríamos tomar prestado un poco de fuego? Como la olla de barro requería leña y no tenían encendedores, los estudiantes recurrieron a Todoroki Shoto, cuyo don llama era perfecto para el trabajo.
Todoroki se encontraba corriendo de un grupo a otro para ayudar a encender fogatas. Incluso los estudiantes de la clase B acudieron a pedirle ayuda, dejándolo corriendo por todas partes. Bakugo, ¿puedes usar tus explosiones para iniciar un incendio? En lugar de preguntarle a Todoroki, Kirishima se volvió hacia Bakugo Katsuki con una expresión curiosa. Bakugo, visiblemente molesto, golpeó la leña con la mano y gruñó. Claro que puedo. Te volaré por los aires, idiota. Mientras tanto, Yao Yorozumomo lo manejó con mayor facilidad. Usando su don creación. Fabricó un encendedor para encender la leña, provocando la admiración de todos por la constante utilidad de su don. Mi gorilla, ¿cocinas mucho en casa? Tienes una habilidad increíble para picar. Oh. Takeyama Urei observó con sorpresa cómo mi gorilla Izuku cortaba a la perfección un rábano en tiras finas y uniformes. Su precisión era la de un chef experimentado, aunque mi gorilla parecía avergonzado y dudó en explicar. Aprendí esto practicando técnicas de corte de alambre. Cuesta admitirlo. Preparemos un curry delicioso. Sigan así. Con Ida al frente, todos trabajaron duro, cada uno con una tarea asignada. Al fin y al cabo, la comida que preparaban era para ellos mismos. Tenía que saber bien. Cuando el fragante curry estuvo listo, los estudiantes lo devoraron con avidez. El esfuerzo del día los había dejado tan exhaustos como el anterior, y sus estómagos rugientes lo decían todo. Tras terminar su primer plato de curry, mi gorilla fue a la olla a por una segunda ración. Mientras servía otra, vio al sobrino de Mandarai, Kouta, de pie al borde del bosque observándolos. Sin decir palabra, Kouta se dio la vuelta y se alejó, con aspecto molesto. Kouta. Curioso y preocupado, mi gorilla tomó un plato de curry y siguió al chico. Seguramente Kouta no había comido aún. Cerca del campo de entrenamiento había una pequeña montaña. Tokoyami Fumikage llevaba todo el día entrenando su don en una cueva a media montaña. Nadie sabía exactamente qué ocurría allí, pero de vez en cuando se oían gritos espeluznantes. Había anochecido y el cielo estaba estrellado, algo poco común en la ciudad. Mi gorilla caminó por el sendero hasta encontrar a Kouta sentado en el suelo, contemplando las innumerables estrellas. Al oír pasos, Kouta se giró bruscamente, con el rostro cauteloso. Vio a mi gorilla sonriendo amablemente y sosteniendo un plato de curry. Debes tener hambre. ¿Quieres probar el curry que preparamos? ¿Cómo encontraste este lugar? Kouta miró a mi gorilla como un pequeño tigre defendiendo su territorio, su tono era agudo y hostil. Lo siento. Seguí tus huellas hasta aquí. Mi gorilla Izuku señaló la tierra que aún se le pegaba a los zapatos. Caminar por el bosque dejaba huellas y otros rastros, lo que facilitaba bastante rastrear a alguien. Piérdete. No entres en mi base secreta. ¿Esta es tu base secreta? Sintiéndose incómodo, mi gorilla dudó mientras Kouta se lo llevaba. Tokoyami había estado entrenando su don allí todo el día. ¿Podría eso haber molestado a este chico? En fin, odio a la gente como tú que quiere ser héroe. Sal de aquí. Kouta gritó furioso, y mi gorilla solo pudo darse la vuelta e irse con una sonrisa incómoda. Este chico sí que era extraño. ¿Por qué odia tanto a los héroes? Inquieta, mi gorilla decidió regresar por ahora y planeó preguntarle a Mandarai más tarde. Como Kouta era su sobrino, tal vez supiera qué estaba pasando. Mientras veía partir a mi gorilla, Kouta se agachó en silencio, abrazándose. Las lágrimas le inundaron los ojos y, apretando los dientes, murmuró: la gente que quiere ser héroe es todos idiotas. Más tarde esa noche, mi gorilla encontró a Mandarai y le preguntó por Kouta. Pronto supo la verdad. Entonces, ¿sus padres eran héroes y se sacrificaron? Sí. Los enemigos los mataron mientras protegían a los civiles. Por eso he cuidado de Kouta desde entonces. Mi gorilla guardó silencio. Finalmente comprendió por qué Kouta actuaba así. Perder a sus padres como héroes ante un ataque enemigo le había hecho resentir a toda la profesión. Pero mi gorilla se identificaba con esto. En un mundo donde la tasa de accidentes entre los héroes profesionales era tan alta, tenía sentido que su madre, mi gorilla Inko, no quisiera que se convirtiera en uno. Temía que algún día sufriera una tragedia similar. Aún así, estas cosas son inevitables. Alguien tiene que intervenir y proteger a los demás. Mi gorilla pensó en el carnicero.
con el que se topó antes y en el asesino de héroes. Durante sus prácticas. Si nadie detenía a gente como ellos, el número de víctimas no haría más que aumentar. Ser un héroe implicaba sacrificios. ¿Puedo realmente proteger las sonrisas de todos? La determinación de Midoriya de convertirse en héroe flaqueó. Ni siquiera la luz pudo evitar todas las tragedias. ¿Podría realmente hacerlo mejor? Tomura, ¿entiendes tu tarea? En una habitación oscura, un hombre con una máscara amenazante y sombría habló. Su imagen se proyectó en una pantalla en un bar oculto. Lo entiendo, Sensei. ¿Pero realmente necesitamos involucrar a tanta gente? Shigaraki Tomura se dio la vuelta, molesto. Detrás de él había un grupo de individuos, cada uno con su propia apariencia única y peligrosa. Todos eran criminales buscados. Son refuerzos fuertes traídos por el broker. Todos son élites. ¿Es eso así? Mientras Kurohiri los presentaba, Shigaraki evaluó al grupo que tenía delante. Se decía que una estudiante de secundaria con uniforme escolar, llamada Toga Himiko, había causado numerosas muertes por pérdida de sangre y era buscada por la policía. Un hombre con cicatrices cosidas en la cara, llamado Dabi, no tenía antecedentes conocidos. Había sido traído aquí por el corredor. Un hombre bien vestido y enmascarado, cuyo verdadero nombre se desconocía, era conocido entre el grupo como el señor Combres. O el mago. Era un astuto criminal. Al observar a este grupo de excéntricos, Shigaraki no pudo evitar dudar de su fiabilidad. Tras su fracaso en el incidente de la USJ de la preparatoria UA, fue franco con sus preocupaciones. Sensei, ¿por qué no usar Nomu? Son mucho más confiables que estos. Tomura, esta misión no se trata de luchar contra héroes. ¿Entiendes el objetivo principal, verdad? Sí. Ahora lo entiendo. La fuerza de Nomu era indudablemente inmensa, pero necesitaba seguir las órdenes de su comandante para actuar con eficacia. Para la próxima misión, esta dependencia de las órdenes podría resultar un lastre. Shigaraki Tomura se giró para observar al grupo frente a él. Examinaban con curiosidad el interior del bar, moviéndose libremente sin preocupaciones. Oye. ¿Oye? ¿Por qué estamos aquí? Escuché que habría héroes que atacarían, y esa es la única razón por la que vine. La sangre de los héroes debe oler tan dulce. ¿Quién sabe? Aléjate de mí, loca. Dabi miró a Toga Himiko con disgusto. Solo había venido porque había oído que la Liga de Villanos estaba planeando algo importante, lo cual despertó su interés. Tomaré un whisky sour, gracias. El mago trataba el lugar como un bar de verdad. Kurohiri le preparó un cóctel diligentemente, sirviéndolo con la etiqueta de un barman profesional. Disfrutar. Mientras tanto, los demás charlaban tranquilamente sobre diversos temas relacionados con la liga. El bar, normalmente tranquilo, ahora bullía de vida. Shigaraki Tomura, sin embargo, estaba molesto y se rascaba la cara con frustración. Silencio. Todos se detuvieron a mirarlo, pero lo ignoraron rápidamente y reanudaron sus conversaciones. Después de todo, sabían que el verdadero jefe de la liga era el hombre que apareció en la televisión. ¿Quién se suponía que era este tipo frente a ellos? Los dedos de Shigaraki temblaron al estallar su ira. Consideró agarrar a alguien al azar para descomponerlo, solo para establecer su autoridad. En ese momento, All for One habló. Todos, calmaos. El verdadero líder de la liga había hablado. Nadie se atrevió a ignorarlo. El bar quedó en completo silencio. No cuestionaré por qué te uniste a la Liga de Villanos, pero a partir de ahora, seguirás el liderazgo de Tomura en esta misión. El hombre de la máscara aterradora y grotesca golpeó la pantalla con el dedo y añadió. Si esta misión fracasa, no tendrás ninguna razón para permanecer en este mundo. Aunque era una amenaza directa, nadie se atrevió a desafiarlo. La escalofriante y casi tangible intención asesina que llenaba la habitación les hacía sentir como si sus vidas ya hubieran terminado. La intención asesina se disipó tan rápido como llegó. El hombre en la pantalla sonrió y dijo. Era solo una broma. Seguro que colaborarás con la misión de Tomura, ¿verdad? ... Nadie habló. Esa asfixiante intención asesina había sido real. Sus palabras no eran broma. Si fallaban, las consecuencias serían, sin duda, nefastas. Tomura, estás a cargo de esta misión. El fracaso no es una opción. ¿Entendido?
Sí, sensei. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.